Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de la estructura política de la Federación. Encontramos su fundamento en el artículo 49 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos va a hablar de cómo se dividen los poderes en la Federación, es decir, las facultades del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo se organizan estas funciones, además de organismos autónomos. Bien, recordamos que la Constitución actual se obtuvo el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, México se proclamó como una república federal que se independizaba de España desde el 16 de septiembre de 1810. Para la Constitución, que fue la primera de 1824, se concibe a México como una república democrática, representativa y federal, establecida en la Constitución. Y vamos a ver que aquí el poder se va a dividir en tres: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, muy distinto a lo que hacen otras formas de gobierno como la monarquía, donde está el parlamento y el rey, se divide en dos entes el de poder, o en una dictadura, que recae totalmente en un solo poder que normalmente llega a ser dictador. Y bueno, vamos a ver que el artículo 49 de nuestra Constitución nos establece que jamás podrá recaer en un mismo poder o los poderes en un mismo ente o en un grupo o en un colectivo, es decir, en una corporación, que el poder ejecutivo y el legislativo no podrán ser usados o ser representados por una sola persona, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial no podrá recaer en una sola persona en una corporación, ni siquiera dos de ellos. Están las actividades bien divididas y bueno, vamos a tener el poder judicial encargado de impartir justicia, el poder legislativo encargado de crear leyes, modificarlas, y el poder ejecutivo, el representante del Estado. Bien, el poder ejecutivo en la actualidad lo ostenta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es el presidente constitucional y recordemos que tanto el poder ejecutivo como el legislativo va a llegar al poder por medio de elecciones populares. Por ejemplo, el presidente se va a elegir cada 6 años y sus facultades o sus funciones van a ser darle orden al país y, y ejecutar las órdenes. Para que realice el presidente dicha actividad, tendrá que apoyarse de secretarios de Estado y del fiscal general de la República. Anteriormente se conocía como al Procurador General de la República. Y entonces, justo con esta administración pública federal que estará a cargo de secretarías y de departamentos de Estado, bueno, pues le va a dar orden al país. ¿Qué tipo de secretarías vamos a encontrar? Por ejemplo, Secretaría de Salud, la de Comunicaciones y Transportes, Economía, Turismo, Defensa Nacional, Bienestar, Gobernación, Marina, Medio Ambiente, Educación Pública. Y vamos a ver que en esta 4T, el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha establecido que también las mujeres ostenten cargos públicos de alto mando, ¿no? Vemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que anteriormente fue ministra de la Suprema Corte. Tenemos como secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, a la secretaria de Energía Norma Rocío Nale García, entre otras, ¿no? Vamos a ver que hay secretarías como la de el Bienestar, anteriormente la conocíamos como la Secretaría de Desarrollo Social, y que si ustedes se dan cuenta, todas estas pues justo ayudan al Estado, al Ejecutivo, a darle orden al país. Vamos a ver que secretarías como la de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores, la de la Defensa Nacional, la de Marina, son exclusivas del nivel federal. Aunque a nivel estatal también tenemos a un poder ejecutivo, por ejemplo en Ciudad de México es Claudia Sheinbaum, ella también va a tener secretarías, por ejemplo la Secretaría de Educación en la Ciudad de México se llama Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Es la encargada de garantizar el bienestar y prevenir la comisión de conductas delictivas. Ahora vámonos al poder legislativo. El poder
Legislativo básicamente se encarga de crear y modificar las leyes, pero a nivel federal lo vamos a ubicar como el llamado Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados para albergar hasta 500 diputados y la Cámara de Senadores a 128. Los diputados se eligen cada 3 años, mientras que los senadores se eligen cada 6 años. Y va a elegirse de esa manera. Bien, recordemos dónde se encuentra la Cámara de Diputados a nivel federal, está en San Lázaro, y la Cámara de Senadores la encontramos en Avenida Paseo de la Reforma. Ellos son el poder legislativo y justo expiden leyes y regulan la estructura y funcionamiento de la República. Incluso vamos a ver que solamente para ciertos actos el Senado, el Congreso de la Unión, va a autorizar acciones que tome el Ejecutivo, el presidente, como determinar la suspensión de garantías, como puede ser también aprobar el presupuesto, determinar el Plan Nacional de Desarrollo, firma de tratados internacionales a nivel federal. Continuamos, por favor. Vamos a ver de qué nos habla de estas formas en las que se va a elegir al Poder Ejecutivo y al Legislativo. En términos del artículo 41, va a ser por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Al presidente cada 6 años, senadores cada 6 años y diputados cada 3 años. A nivel federal, estas deben ser un sufragio universal. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones o el voto lo van a poder hacer todos aquellos ciudadanos mexicanos. No importa su condición social, su nivel socioeconómico, académico, su orientación sexual, creencias religiosas, discapacidades. Todos los ciudadanos mexicanos podrán y tendrán derecho a acceder al voto. ¿Qué se necesita para ser ciudadano mexicano? Ser mayor de 18 años, mexicano y tener un modo honesto de vivir. El voto tendrá que ser de forma libre. Hay delitos electorales para quien compre el voto o amenaza a las personas por votar por cierta persona o partido político o será despedido o quien ocupe recursos del Estado para hacer una malversación en estos recursos del voto. Deberá ser secreto, no tiene nadie por qué enterarse ni por preguntarte sobre el candidato al que elegiste y debe ser directo. ¿Qué quiere decir? No podemos ocupar apoderados, representantes legales. Cada persona tendrá que ir directo a la casilla y emitir su voto. No puede ser mediante a un representante. Y bueno, ¿esto qué nos va a permitir, chicos? Que haya una pluralidad, porque va a haber partidos políticos, va a haber de derecha, de izquierda, y esto le va a permitir al Estado, que haya diversidad, desde los que son más conservadores, más liberales, aquellos que son de corte más socialista, más capitalista, y que, representen a la población, al pueblo. Y entonces vamos a ver que lo va a hacer a través de un organismo público y autónomo, como lo es el Instituto Nacional Electoral, que incluso lo vamos a ver más adelante, tiene su propio presupuesto, sus propios procesos que regulan jurídicamente sus actuaciones. Y que esto le va a dar legalidad y certeza a la ciudadanía para elegir a sus representantes a nivel ejecutivo y a nivel legislativo. Los únicos a los que no vamos a elegir nosotros es al Poder Judicial de la Federación, el encargado de impartir justicia, ¿no? Y lo va a hacer a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales electorales, tribunales colegiados, juzgados de distrito, los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa. Y estos van a impartir justicia. Y también va a existir un modo de regular las actuaciones entre los particulares, el Estado y los particulares, e incluso entre el Estado, las entidades federativas o los servidores públicos. Pasamos ya únicamente a terminar con el tema de los organismos autónomos. Estos son creados o reconocidos en la Constitución, pero no van a depender del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino van a ser autónomos en cuanto a su capacidad de financiarse, a su acción política propia y, por ejemplo, encontramos a las universidades autónomas, a los tribunales agrarios, al Banco de México, al Instituto
Nacional Electoral, ¿no? Actualmente el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con esta 4T han habido pues muchos cambios y justo son estos otros organismos que van a servir al interés social y que van a ayudar junto con el Estado a garantizar el bienestar de los habitantes. Y bueno, pues con esto concluimos y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.